Vamos a dar paso a la conferencia magistral denominada Potencial etiquetado frontal de advertencia como estrategia para la prevención de obesidad, la cual nos presenta el Dr. Barry Popkin de la UNC Higgins School of Global Public Health. Good morning, and thank you very much for inviting me here, Senator Navarro, and all my distinguished colleagues here. I'm speaking for a group of about 45 to 48 global public health and medical scholars who have met in New York City and discussed the issue that I'm presenting here today about the different front of the package labeling. Next slide, please. So I will talk first about some of the critical health issues that my colleague from PAHO presented in a very brief way about. La Organización Panamericana presentaron sobre la nueva ciencia y los productos ultraprocesados y lo que ha cambiado los efectos en la salud de los alimentos ultraprocesados. También voy a hablar del etiquetado frontal y quiero que entiendan, por favor, que hoy hasta la fecha, ningún país con este etiquetado frontal, únicamente el de Chile, han tenido un impacto en la compra de los alimentos y en las dietas. Entonces, lo que presentaré sobre Chile son los primeros métodos de etiquetado frontal que han tenido un impacto en las compras reales de los alimentos y en la ingesta real en los diferentes hogares del país, entre los niños y entre los adultos. Y como se los voy a explicar conforme vaya yo viendo la presentación. Quiero que entiendan, antes de que lo hagamos, que hemos aprendido de 20 países diferentes quienes tienen este etiquetado frontal voluntario y los 4 o 5 que lo tienen obligatorio. Sin el obligatorio no tenemos la reformulación, no vamos a lograr los cambios en la dieta que logra lo obligatorio. Tenemos diferentes evaluaciones que muestran qué es lo que funciona y se los voy a tratar de resumir. Luego vamos a hablar de otros países que tienen los sistemas de etiquetado y por último vamos a hacer una recomendación de lo que yo pienso México debería hacer en base a lo que sabemos de la ciencia y en las prácticas de reformulación de los otros países y también basándonos en las nuevas leyes que han sido aprobadas en diferentes países latinoamericanos y en otros países del mundo. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros tenemos el Instituto Nacional de Salud, la entidad dedicada a la investigación hizo un estudio aleatorio controlado. Recientemente lo publicaron en una revista importantísima global donde se vio la diferencia entre los alimentos normales, los que no son tan superprocesados, los que no tienen tantos aditivos y olores, y lo compararon en esta siguiente diapositiva. La siguiente, con lo que se llama alimentos ultraprocesados o comida chatarra, como la llamamos. Pero no nada más es eso, porque podemos tener mucha sal, muchas grasas saturadas o demasiado sodio agregado, que esto se encuentra contenido en la sal, o demasiados azúcares agregados en muchos otros alimentos que no imaginamos. En mi país, 2/3 partes del suministro de alimentos tienen azúcar agregada, nada más en los empaques, y eso también sucede en México. Entonces, les voy a mostrar la siguiente diapositiva para describir los resultados de los estudios hechos. La siguiente diapositiva, por favor. En este estudio aleatorio tomaron cada uno de los adultos de peso normal y durante 2 semanas a la mitad le dieron alimentos verdaderos y a 2 semanas les dieron alimentos ultraprocesados, y la otra mitad empezó al revés, primero ultraprocesados y luego alimentos buenos, y vieron las diferencias. Y después de más de un mes, y lo impactante para todo el mundo con la publicación y con las presentaciones que hicieron, vieron, regresa a la diapositiva anterior, por favor. Descubrieron que más de 2 semanas de alimentos ultraprocesados y con 500 calorías diarias de energía adicionales provenientes de grasa y de carbohidratos,
Todo se presentó porque los alimentos ultraprocesados hacían que la gente comiera más. Cuando comían los alimentos sanos, se satisfacían más rápido. Pero en las 2 semanas con comida ultraprocesada, la gente subió más de 2.4 libras. Y durante las 2 semanas de la dieta normal, perdieron casi 2 libras, bajaron casi 2 libras de peso a los normales. Lo impactante es el efecto en los riesgos a la diabetes, los efectos en el riesgo de alto nivel de colesterol e hiperlipidemia en la sangre y todos los marcadores de las enfermedades cardiovasculares y cánceres pulmonares. Después de 2 semanas de cambio en la dieta, aumentaron el riesgo significativamente en todo eso. Y antes de esa época teníamos otros estudios que nos habían mostrado que los alimentos ultraprocesados, cuando los comemos y somos más jóvenes y después conforme envejecemos, tenemos mayor riesgo de diabetes con respecto al cáncer y a la obesidad. Pero sí, esto nos muestra las razones de por qué sucede así. La siguiente diapositiva, y también al mismo tiempo en el diario británico salieron 3 artículos de estudios en Francia y en España, donde estudiaron a grandes poblaciones durante un periodo de 10 y 15 años y les hicieron un seguimiento. Y mientras más alta la dieta, hablando de los alimentos ultraprocesados, aumentó significativamente el riesgo de enfermedad coronaria, de mortalidad por cáncer y de obesidad. Entonces tenemos estos diferentes estudios al mismo tiempo que cambiaron lo que sabíamos. Antes de eso yo no estaba seguro de si las diferentes personas comían comida barata y si les gustaba versus otros que querían comer otra dieta más saludable, pero esto mostró que sí era la comida, los alimentos. En México, por otro lado, no voy a presentar los resultados, pero vimos que el 58% de las calorías del 2012 provenían de alimentos procesados y empaquetados. Hicimos una encuesta nacional donde preguntamos sobre el procesamiento y el empaquetamiento. Su país entonces tiene un alto nivel de consumo. Nosotros sabemos que todos los grupos etarios, desde los bebés hasta los adultos, todos tienen más del 25% de sus calorías provenientes de la comida chatarra. Ya está grabada esta comida y si ven, son impuestos que llevamos a estos alimentos. Entonces, este es un problema que también causa el retraso en el crecimiento y la desnutrición y también el problema de la sobrenutrición. Y también tenemos estudios del mundo que muestran que los bebés, no únicamente en México, estudiados por el Instituto Nacional de Salud Pública, y vimos que del 25 al 30% del tiempo los niños de menos de 6 meses estaban ya recibiendo comida chatarra. Es una locura. Y esto es lo que también tiene que ver con el retraso de crecimiento y con el sobrepeso y con la obesidad y la hipertensión y la diabetes del país. Entonces ahora quiero seguir y hablar un poquito sobre el etiquetado frontal. En la siguiente diapositiva, por favor. Chile tiene un problema muy grande a la salud y de la salud. Lo vamos a ver y luego vamos a hablar brevemente de las leyes. Luego les voy a mostrar resultados de evaluaciones que están saliendo, que van a salir. Chile tiene mayor obesidad que en México y si vemos aquí el 51% de los de 6 y de los 7 años de edad están con sobrepeso u obesos. Y también está sucediendo con algunos adolescentes y en el caso de los adultos es casi igual a México. Y los alimentos ultraprocesados tienen bajas calorías. En el caso de los preescolares que nosotros estudiamos, cuando los estudiamos y cuando estudiamos los paquetes de todo lo que comían, empaques, tienen una dieta basada en muchos productos ultraprocesados. Como ustedes, esta es la historia detrás de los nutriólogos de Chile y de los congresistas y de la sociedad civil, y así fue como trabajaron con las autoridades de la salud desde hace mucho tiempo y con los presidentes para poder hacer este etiquetado con advertencias. También vemos que Chile toma más bebidas azucaradas
que México, ahorita ya bajó en México por los impuestos, pero sí es el consumidor más alto Chile. En esa época del estudio era el mayor consumidor de refrescos del mundo, no nada más en Estados Unidos, ni con respecto al Reino Unido, ni a Australia, sino con respecto a todo el mundo. La siguiente diapositiva. Aquí la ley chilena hace varias cosas. Lo que hizo es que pasa por 3 etapas. Primero, la identificación de los alimentos que tienen alto contenido de sodio, que está del lado izquierdo. Alto contenido, si tuvieran sodio agregado, también tendrían azúcares agregados. Tendría que ser un alimento no natural como la leche, pero tenía que tener, por ejemplo, una leche azucarada con edulcorantes agregados. Y hay 3 fases. En la primera etapa tenían mayores niveles de corte, demasiada azúcar o demasiada energía o demasiado sodio o grasas saturadas. Lo vemos aquí del lado izquierdo, era muy alto. Y luego la segunda fase va a ser lo que se registró el año pasado, y luego la tercera hace 2 años y la tercera el año pasado. Vamos a ver nada más los resultados de la primera fase, y como estos resultados tuvieron una reformulación, los otros países que adaptaron la ley fue real. Esta fue una pequeña ley que estudió los resultados chilenos y empezaron con la etapa 2 y la 3, y lo mismo está sucediendo con Perú y con Uruguay. Adoptaron los lineamientos de Chile y los hicieron las pruebas en cada país y hicieron pequeños cambios en cada país y ya lo adoptaron. Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Estoy utilizando esto. Este es el logotipo chileno. El menos es el signo de ahí arriba. Y una de las primeras cosas que hicimos fue que después de la primera etapa hicimos un grupo de enfoque muy grande con 20 grupos de personas de bajo ingreso de Santiago y de Valparaíso, y lo que descubrimos fue que esto es un ejemplo que los niños hacen lo que dice la mamá, e incluimos a estas mamás que estuvieron en esta entrevista, y lo que nos dijeron las mamás es que esto nada más es un ejemplo, esto se repitió tantas veces, y publicamos un artículo al respecto y vimos que los niños dicen: mamá, esto no se puede comprar porque esto no es saludable, y la mamá le dice a los hijos, y también las hijas diciendo: no puedo estar comiendo ya de los empaques, tengo que comer ensaladas. Estos son ejemplos impactantes. Yo nunca esperé que esto se registrara tan rápido, pero esto sugirió que las etiquetas con advertencia estaban ayudando a cambiar las normas de alimentación, cuando los niñitos y los de preescolar le empezaban a decir a las mamás que cambiaran lo que compraban. Esto es algo importantísimo, y esta es una de las cosas que sucedió con las etiquetas de advertencia. Hay que entenderlo. Entonces también hay que cambiar de acuerdo a lo que quieren comer los niños. Es más duro el cambio en los adolescentes, pero sí a los de preescolar es más fácil cambiarlos, y esto fue lo que vimos en este estudio. Ahora quiero hablar de la reformulación. ¿De qué se trata esto? Se trata de personas. Se trata de la siguiente. Bueno, no, más bien que se regrese. Perdón. Aquí tenemos la industria de los alimentos. Lo que hizo que fue cambiar en la primera fase. Redujo la cantidad de sodio agregado, de azúcares agregados, de grasas saturadas agregadas, y como redujeron las grasas saturadas, también redujeron la energía. Entonces, esto es un cambio sobresaliente, y una gran proporción de los alimentos en lo que estuvo incluido en la primera etapa cambió antes de que terminara la primera fase. ¿Para qué? Para que se pudieran deshacer, y reformularon las etiquetas, y las reformularon de tal manera que Perú, Uruguay, Israel y Canadá están ignorando la primera fase del caso de Chile, y se están yendo a la segunda y a las terceras fases de la regulación.
y ya están empezando la reformulación en Perú y lo estamos viendo con mucha frecuencia. Entonces, la industria sí lo puede hacer, nada más necesita leyes que los obliguen a hacerlo y ayudarlos a que avancen para que lo logren. Ahora bien, quiero resumir. Yo aquí estoy viendo los grupos clave de alimentos. Primero, bebidas azucaradas en la parte izquierda superior. Redujeron el azúcar y la energía significativamente. Del 15 al 30% se reformuló. Las bebidas azucaradas son una de las de mayores riesgo. Luego, los cereales. Lo mismo con los postres, redujeron el azúcar de los cereales, la energía y en el caso de los helados y postres y cupcakes también quitaron las grasas saturadas y luego en los productos lácteos quitaron el azúcar para ya no tener nada de leche, chocolate ni fresa ni todas esas cosas que no necesitan los niños. Y lo mismo con otros productos lácteos como el yogurt. Luego nos fuimos a la carne procesada, que es una fuente tremenda de sodio. Redujeron no únicamente la sal, que es un origen fuerte de la sal, como en los embutidos y procesos ultraprocesados que compramos, y luego se hizo la reducción de energía. No entendíamos también en los quesos naturales hechos en el campo a los que se le mete mucha sal, se la quitaron y hicieron lo mismo con las sopas, cosas que no se esperaba. Estos son ejemplos de los grupos de alimentos que hemos estudiado hasta ahorita. Tenemos más, pero en lo que hicimos vimos más y más reformulación. Es muy importante entender entonces que con una etiqueta sí podemos hacer que la industria cambie. Sin la etiqueta hemos visto que no cambia la industria, pero con la etiqueta sí. La siguiente, por favor. Esto es lo que sucede con las compras de alimentos, de bebidas reguladas, que son bebidas endulzadas, que sabemos que son tan importantes. Bueno, pues redujeron el 25% de las compras en el primer año y medio. Fue algo fenomenal si lo comparamos con lo que sucedió en México con el impuesto pequeñito del 10%. Se ha ido duplicando y triplicando, entonces se trata de un impacto muy, muy grande que se puede tener. Y para los diferentes grupos vemos cómo se van cortando los diferentes porcentajes dependiendo de los volúmenes, pero fue equivalente en términos de volumen. Esto fue importante y ahora vámonos a la siguiente diapositiva. Aquí les voy a mostrar brevemente algunos resultados de los alimentos, se los voy a explicar. Nosotros vimos y les voy a mostrar 5 grupos de alimentos. Los 5 grupos los voy a presentar después, aunque no aquí. En los primeros 5 grupos de alimentos vimos que teníamos el mismo tipo de reformulación y cambios en las compras, pero estos grupos ya no tienen tantas calorías de todas maneras como algunas otras bebidas endulzadas de Chile. Y redujeron significativamente en términos porcentuales con la etiqueta de advertencia, a diferencia de los productos sin etiqueta. Subió y bajó, y los que no tenían etiqueta subió significativamente el consumo. Entonces, en todos los casos de los alimentos no regulados y en el caso de los regulados sí hubo una reducción, en los no regulados hubo un incremento. Esto fue el incremento más grande que hayamos visto en bebidas y la reducción también. Quiero hablar brevemente sobre el empleo y los sueldos, ¿sí? Nosotros trabajamos con la Hacienda, la Autoridad de los Impuestos de México, y con los economistas del Banco Central y también conmigo y con otros economistas eminentes chilenos. Vimos los sueldos. El Banco Central utilizamos los datos internos que normalmente no se reciben con los sueldos mensuales y el desempleo, y lo que vimos es que no había ningún cambio significativo en el empleo durante los 2 años que estudiamos después de la regulación. No había habido cambios en los sueldos y vimos e hicimos muchos análisis muy sofisticados de muchos
Y ya hasta voy a tener un doctorado en economía. No hubo cambio real, fue una sorpresa para nosotros. De hecho, no hubo cambio en los sueldos. La industria siempre decía, tenemos problemas de empleo. Entonces, estos países, Israel, Uruguay, Perú y Chile, con sí la etiqueta, Canadá la había aprobado en el Parlamento, ahorita está esperando, la va a firmar el primer ministro y ya se va a volver una ley. Y luego nada más otro país con una regulación que es Tailandia, que tiene algo intermedio. Y la última diapositiva, por último, las etiquetas con advertencia sí funcionan. Hay 30 estudios aleatorios controlados y nadie ha encontrado que no funcione. Casi todos vieron el efecto que tuvieron estas etiquetas con advertencias. La gente empezó a trabajar ya en congresos internacionales donde se ve el efecto también de los semáforos en la compra de los alimentos. Y los casos sobresalientes son los de Chile y es por eso que les enseñamos los resultados y se han empezado a hacer adaptaciones en otros países. Han venido países a visitar Chile para poder llevarse la norma. Quiero resumir, necesitamos que México sí cambie su dieta. Eso sí, en resumen, simple y sencillamente les quiero decir que desde la perspectiva internacional de experto, hemos descubierto que el único etiquetado frontal que funciona es el de advertencia. Yo era presidente de un grupo global que se llamaba Choices International, que trabajaba en los logotipos positivos y fue financiado por la industria de los alimentos. No vimos impacto en las compras y yo hasta salí del grupo y luego cuando vimos lo que sucedía con Chile, les ayudamos a evaluar y como eruditos globales ya después se vio que se tenía un impacto en la compra y esto es algo importantísimo para crear un México saludable. Muchas gracias. Interesantes los datos duros que nos ha presentado en esta conferencia el doctor Popkin, por supuesto, para la creación de una estrategia para la prevención de la obesidad.